del mundo, y algunos que no son países hispanos, pero hay colonias hispanas. A veces encuentro en los viajes, en los aeropuertos, en los aviones, personas que me dicen: pastor, yo escucho su comentario siempre. Qué bueno, me siento muy feliz. Vamos a dar inicio ahora a los comentarios de un nuevo trimestre. Este trimestre estudiaremos el Evangelio de Marcos. Lección número 1 para el 6 de julio del año 2024. El título de la lección es El comienzo del Evangelio. El propósito de esta lección es presentar al autor del Evangelio de Marcos. Tú sabes que existe un solo Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hay 4 versiones diferentes. Mateo presenta su versión, la versión de Mateo. Marcos presenta su versión, Lucas también y Juan también. 4 versiones diferentes, pero es el mismo Evangelio del Señor Jesucristo. El posible autor del Evangelio de Marcos es Marcos, llamado Juan Marcos. ¿Por qué digo posible? Porque algunos comentaristas, algunos estudiosos, creen que en realidad el verdadero autor del Evangelio de San Marcos fue Pedro, que le contó todo a Marcos, porque tú sabes que Marcos no fue discípulo del Señor Jesucristo. Marcos no estaba entre los 12. Posiblemente, muy jovencito, tal vez adolescente, estuvo entre la gran multitud que acompañaba al Señor Jesucristo por diferentes lugares, pero no tenemos registro de que Marcos haya tenido relación personal con el Señor Jesucristo mientras él desarrollaba su ministerio en esta tierra. Entonces, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El misionero fracasado. La primera vez que encontramos a Juan Marcos es por ocasión del libramiento de Pedro. Tú sabes que Pedro estaba preso y un ángel lo liberó una noche. Y entonces ya en la calle, por indicación del Espíritu Santo, Pedro se dirigió a una casa, a la casa de una mujer rica, en donde se reunían los cristianos, un grupo de cristianos de la ciudad de Jerusalén. Esa mujer, María, era la mamá de Juan Marcos. Ahora, ¿quién abrió la puerta cuando llegó Pedro, recién salido de la cárcel, tocó la puerta? ¿Quién abrió la puerta? Fue justamente Juan Marcos, que era un jovencito. Desde aquel día parece que entre Pedro y Juan Marcos se desarrolló una bonita amistad. Seguramente que pues Pedro llegó allí, contó cómo el ángel lo habría librado milagrosamente de la cárcel, y yo imagino a Juan Marcos mirándolo así, absorto, siguiendo cada detalle de la historia. Y Juan Marcos se tornó un admirador de Pedro. Ahora, cuando Pedro escribe su epístola, en 1 de Pedro capítulo 5 encontramos eso, Pedro le llama a Juan Marcos mi hijo, mi hijo. O sea, había una bonita relación entre ellos. Y es en esos años de amistad, en esos momentos de confraternización, de amistad, de intercambio, de ideas, de diálogos, que seguramente que Pedro contó detalles de su vida al lado del Señor Jesucristo para Juan Marcos. Y eso llevó a Juan Marcos a escribir la historia. Parece que la epístola de Marcos fue escrita desde la ciudad de Roma, cuando Juan Marcos se encontraba ahí. Y Juan Marcos, como ya dije, escribió para los romanos. Mateo escribió para los judíos. Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Juan Marcos presenta al Señor Jesucristo como el siervo, pero no como el siervo de los hombres, sino como el siervo de Dios, que vino a esta tierra a cumplir un ministerio en favor del ser humano. Bueno, la siguiente vez que encontramos a Juan Marcos es
en Hechos capítulo 5, versículo 13. Y voy a leer el texto para que ustedes entiendan por qué el autor de la lección coloca a Juan Marcos aquí como el misionero fracasado. Dice el texto: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, y se refiere a Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este era el primer viaje misionero de Pablo. Y parece que Juan Marcos estaba en el grupo. Estaba yendo con ellos, pero dice el texto, en Panfilia, Juan Marcos, apartándose de ellos, de los apóstoles, volvió para Jerusalén. ¿Por qué volvió para Jerusalén? Tal vez como era el hijo de una señora de cierto dinero, acostumbrado a dormir bien, a comer bien, y en los primeros pasos de este viaje misionero de Pablo, pues Juan Marcos no tenía las comodidades que tenía en casa, y era joven, se desanimó y regresó. Pero del texto bíblico me impresiona una frase. Dice, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Quiere decir, Juan desertó, pero antes de desertar se apartó de los compañeros. Esto traído a la vida cristiana es interesante. Nadie se aparta de la iglesia, definitivamente abandona a Jesús, abandona la fe, si primero no se aparta de los hermanos. Por eso es que siempre debe haber confraternización entre los miembros de la iglesia, confraternización espiritual en la iglesia, pero después es bueno que un hermano invite al otro a almorzar, el otro al otro, que las familias se reúnan, esos potlucks donde las familias juntan las ollas para servirse los alimentos en comunión. Eso es muy bueno, porque cuando un hermano se comienza a quedar solito por ahí, en poco tiempo abandona la fe, abandona todo. Juan Marcos abandonó a sus compañeros y regresó a Jerusalén. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, una segunda oportunidad. ¿Sabes que la Biblia registra un conflicto entre Bernabé y Pablo por causa de Juan Marcos? Y esto ya sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Leo el texto de Hechos capítulo 15, versículos 36 al 39. Dice así: después de algunos días, me impresiona esta frase, después de algunos días. ¿Por qué? Porque en esta vida todo pasa, querido. Todo pasa. Si hoy, en este momento, estás viviendo un momento bonito en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida financiera, cuidado, no te olvides de Dios, porque en esta vida todo pasa. Pero si por algún motivo has fallado, has caído, has cometido errores, estás triste, estás avergonzado, tampoco te desesperes, porque en esta vida todo pasa. Sigo leyendo el texto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, se refiere a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Qué interesante, queridos. En el segundo viaje misionero de Pablo sucedió esto que acabamos de leer. Bernabé, que era también tío de Marcos, quería llevar a Marcos de nuevo. Pero Pablo dijo, no. La primera vez nos abandonó, se fue, regresó. Él no está preparado para la obra misionera. Pero Bernabé dijo, vamos a darle una segunda oportunidad. Es un joven, él tiene que aprender.
Y hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé, de tal manera que se separaron. Bernabé, llevando a Juan Marcos, se fue por una ruta y Pablo se fue por otro camino. Aquí hay lecciones que tenemos que aprender. En primer lugar, dos hombres de Dios, porque Pablo era un hombre de Dios, Bernabé también. Pero dos hombres de Dios muchas veces no tienen la misma idea. Y el hecho de que piensan de manera diferente no quiere decir que uno ame menos a Dios. Apenas que Dios nos ha creado con personalidades diferentes, con cabeza diferente. Y muchas veces no concordamos en un punto de vista, no estamos de acuerdo. Aquí se separaron los dos. Pero desde mi punto de vista, ahora, lógico, ya pasaron los siglos, Bernabé estaba en lo correcto. Y porque en mi vida la lección de Bernabé me ha ayudado mucho. Tú nunca pierdes por darle una segunda, una tercera oportunidad a las personas. Tú no puedes ser tan perfeccionista, tan radical, tan intransigente, que porque una persona falló, ya para ti cayó en un descrédito completo y no merece una segunda oportunidad. Bernabé le dio una oportunidad a Marcos y Marcos la aprovechó. Y más tarde, Pablo se dio cuenta de eso, porque cuando ya estaba preso Pablo en Roma, escribiendo sus cartas, una de sus últimas cartas, Pablo dijo: tráeme por favor a Marcos, que me es útil para el ministerio. Mira, tráeme a Marcos, a quien él había rechazado. Ese era Marcos. Quiere decir, Marcos es el cristiano extraordinario que escribió el Evangelio de San Marcos, con las historias que Pedro le contó, y naturalmente por inspiración divina, pero no siempre fue el cristiano extraordinario, perfecto. Cometió errores. Como dicen en el Brasil, pisó la pelota y se resbaló, pero se levantó y aprovechó la segunda oportunidad que se le dio. Y entonces encontramos ahora a Juan Marcos como el autor de este evangelio. Bueno, vamos ahora a la tercera parte, bajo el subtítulo de El Mensajero. Sabes que Marcos empieza su evangelio presentando al precursor de Jesús. Y leo Marcos 1 al 4 y 7, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este es Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Él llegó para preparar el camino para el Señor Jesucristo, predicando el arrepentimiento. Un hombre de campo que llegaba a las ciudades y anunciaba la llegada del Mesías, del Evangelio encarnado. Juan es un hombre abnegado, ¿sabes? Cuando ya Jesús estaba iniciando su ministerio y sus discípulos, los discípulos de Juan, fueron y le dijeron: mire, él está llevando mucha gente con él. Juan, con esa nobleza de los hombres de Dios, dijo: conviene que él crezca y que yo disminuya. Y finalmente Juan murió de una manera casi anónima. Le cortaron la cabeza, lo decapitaron, pero él murió feliz porque había cumplido su misión, la misión de ser el precursor, el que venía antes de Jesucristo para preparar el terreno para Jesucristo. Una lección valiosa de Juan el Bautista es que él conocía
su papel, su misión, el propósito de su vida en esta tierra. Él era el siervo, el preparador del terreno del Mesías. Él no era el Mesías. Él no era la estrella. Él era apenas el precursor del Señor Jesucristo. Hoy día a veces nosotros vivimos tristes porque en nuestra opinión creemos que merecemos esto o merecemos aquello, que este cargo debe ser nuestro o este cargo no, o porque nos han postergado o porque no se han acordado de nosotros, pero no tenemos conciencia de para qué Dios nos trajo al mundo. No siempre para brillar en la opinión de los hombres, sino para brillar en el concepto de Dios, cumpliendo la misión que Dios nos dejó. Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando del bautismo del Señor Jesucristo. Juan bautizaba en el bautismo de Juan, y el Señor Jesucristo fue conducido por el Espíritu al Jordán, donde estaba Juan bautizando, y Jesucristo le pidió a su precursor que lo bautizara. Mira, leo el texto, Marcos 1, 9 al 11, dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Interesante que Marcos dice, aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. No, Jesús en realidad no había venido de Nazaret de Galilea. Jesús había venido del cielo, había tomado la forma del ser humano. Él venía a morir por el ser humano. Él venía a salvar al ser humano. ¿Y cómo el Señor Jesucristo necesitaba ser bautizado? Él no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Él fue bautizado porque quería darnos el ejemplo. Así como el Señor Jesucristo fue bautizado en el agua, nosotros también necesitamos ser bautizados en el agua. El bautismo para nosotros es un pacto de amor con el Señor Jesucristo. Si tú dices que has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, debes entrar al tanque del bautismo para ser bautizado. Sigo leyendo el texto. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Interesante, Jesús está siendo bautizado y ahora aparece el Espíritu en forma de paloma. Jesús y el Espíritu. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el Padre. En el bautismo del Señor Jesucristo estuvo el Padre diciendo que el Hijo amado estaba siendo bautizado. Estuvo el Espíritu en forma de paloma y estuvo el Hijo, el Señor Jesucristo, siendo bautizado. ¿Qué sucedió después? Es interesante lo que dice Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El Espíritu, el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu. De niño, el Espíritu lo guió, lo acompañó, le dio sabiduría. En la hora de su bautismo, el Espíritu lo llevó al bautismo y el Espíritu estuvo presente en forma de paloma. Terminado el bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. Ahora es interesante que el Espíritu lo lleva al desierto para encontrarse con fieras, con el propio Satanás. Pero en medio de las dificultades, los ángeles le servían. Oh querido, cuando somos guiados por el Espíritu, no tenemos miedo de enfrentar lo que venga, aunque tengamos que ir al desierto por 40 días, aunque tengamos que enfrentar las fieras, aunque el propio diablo esté ahí a la orilla del camino queriendo derrubarte, tú no tienes miedo de nada, porque estás en el Espíritu, vives en el Espíritu, y el Espíritu en ti no conoce derrota. Terminamos
el estudio de esta semana bajo el subtítulo de El Evangelio según Jesús. Leo Marcos 1, 14 y 15. Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué Marcos dice que el Señor Jesús declaró que el tiempo se había cumplido? ¿A qué tiempo se refería? Se refería a la profecía de las 70 semanas. El tiempo estaba llegando al fin. El tiempo de Israel. El Señor Jesucristo había venido, había sido bautizado. Las profecías eran claras. Yo no te voy a explicar la profecía de las 70 semanas, pero el pueblo de Israel conocía bien las profecías y debería saber que el Señor Jesucristo había llegado. El Mesías estaba entre ellos. El Señor Jesucristo vino predicando el reino de Dios con el mismo evangelio, con el mismo mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero creed en el Evangelio, no en el Evangelio de palabras, sino en el Evangelio Jesucristo. Porque como veremos en la lección de la siguiente semana, Marcos no registra muchas palabras de Jesús, registra los hechos de Jesús. Porque Jesús vino a esta tierra no solamente para presentar una teoría, sino para mostrar en su vida que el Evangelio estaba entre ellos, que el reino de Dios se había acercado. Jesucristo vino a formar un reino espiritual, no solamente una estructura física, no una organización, sino un reino espiritual. Ese reino espiritual de Dios, mientras estemos en esta tierra, pues necesita de edificios, de templos, de bancos, de pianos, de escuelas, en fin, de toda la estructura. Strings hum with a starry embrace, melody so clear, guiding our pace. Under the moonlit sky, we let our hearts fly. Made in the cosmic glow, together we'll go. Dreams we're chasing like shooting stars.